Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Daniel y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Recuerden, el cuidado es una manera muy efectiva de conservar una buena salud. Por ello deben alimentarse sanamente y beber suficiente agua natural. Usen el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. No olviden guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, hacer ejercicio es un hábito que debemos sumar a nuestros días. Soy el profesor Josian García Giles y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. En esta sesión hablaremos sobre cómo lo resolvemos. Con esto nos referimos a explorar problemas sociales. Eso suena muy interesante, profesor, pues esto nos permite profundizar en el conocimiento de los diversos problemas que afectan a nuestra sociedad y también para sensibilizarnos y colaborar para buscar una solución. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Recuerden que nuestro aprendizaje esperado es: reconoce la importancia de recabar información sobre los antecedentes de un problema para resolverlo. El propósito de la sesión es explorar problemas sociales. En nuestras comunidades, colonias y pueblos existen diversos tipos de problemas que muchas veces nos afectan como sociedad. Para la búsqueda de soluciones es necesario indagar acerca de aquellos que se presentan a nuestro alrededor. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para tomar notas. También tengan a la mano su libro de texto. No olviden que todo lo que vean es para fortalecer su conocimiento. Les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Qué es lo que tienes, Daniel? Lo que pasa es que en la colonia donde vivo, profesor, hay escasez de agua. Todos estamos sufriendo y tratando de ahorrarla para todo lo que se necesita, que como usted sabe, son muchas las actividades que dependen de ella. Ya me imagino lo que están padeciendo, porque es muy complicado no tener agua, ya que es vital e indispensable para nuestra vida y para las diferentes actividades diarias: lavar trastes, la ropa, bañarnos, preparar los alimentos, por mencionar algunas actividades. Así es, profesor, y más aún porque no solo afecta a una sola persona, sino a toda la colonia en la que vivo. El problema por el que pasan las personas de tu colonia es un problema social. ¿Problema social? Sí, claro, pero no nos caería nada mal aprender más acerca de eso. Tú siempre tan impaciente por saber más y más. Eso es muy bueno. Espero que ustedes que nos ven también estén ansiosos por seguir aprendiendo. Como les mencionaba, en esta sesión aprenderemos lo que es un problema social, cómo identificarlo, qué información recabar y sobre todo, qué podemos hacer para ayudar a nuestra comunidad. Les invito a que veamos un video en el que se muestra cómo un grupo de jóvenes participa en dar solución a un problema de una comunidad. ¡Corre video! Al celebrarse en 2007 20 años de la declaración de Xochimilco como Patrimonio de la Humanidad, el representante de la UNESCO en México comentó que Xochimilco es un patrimonio excepcional. Sin embargo, esta declaración no ha bastado para detener el constante deterioro ambiental de la zona. Hace poco, un grupo de jóvenes decidió colaborar en la solución de un problema de su comunidad, por lo que emprendió diversas acciones para la recuperación de Xochimilco. Hola, ¿cómo están? Hoy revisaremos cuáles son los primeros pasos para identificar un problema en la escuela o en la comunidad y qué debemos tomar en cuenta para elaborar un plan de acción. Además, conoceremos la propuesta de un grupo de jóvenes que se organizaron con el fin de mejorar su entorno. Para buscar solución a un problema de la escuela o de la comunidad, lo primero es identificarlo, saber de qué se trata, dónde está y qué efectos puede provocar.
Existen diversas formas para identificar qué problemas requieren de una solución más urgente y cuáles preocupan más a la gente. Se puede realizar un sondeo preguntando a cada persona y enlistar los problemas que mencionen. Después de identificar los problemas, todos los involucrados deberán discutir y negociar acuerdos para elegir el problema que quieren atender en primer lugar y definir las formas de solución. Algunas modalidades para decidir cuál es el problema que se atenderá primero pueden ser: el consenso, la votación, ya sea secreta o a mano alzada, y en último caso, el sorteo. En una situación compartida por los miembros de la comunidad, lo que sigue es ponerse de acuerdo en qué y cómo se llegará a la solución. Cuando está identificado y seleccionado el problema, el siguiente paso es recabar información para ayudarnos a comprender su origen y diseñar su plan de acción. Para realizar esta fase existen diversas maneras. Acompáñame a conversar con un grupo de jóvenes que se organizó para llevar a cabo un proyecto de protección al patrimonio natural de Xochimilco. Estoy con Erika García, representante de Proyecto Sustentable, cuya labor fue reconocida con el Premio Nacional a Proyectos Juveniles 2008. Hola. Hola, gracias por tu invitación. ¿Quiénes participan en Proyecto Sustentable? Bueno, Proyecto Sustentable somos un grupo de jóvenes, la mayoría somos egresados de la UAM Xochimilco, tenemos entre 20 y 26 años de edad. Este proyecto surgió a partir de enero del año pasado y bueno, afortunadamente ha tenido mucho éxito y hemos tenido más miembros de diferentes instituciones como han sido la UNAM, la UAM y también tenemos miembros de secundarias y otras organizaciones no gubernamentales que se encargan al cuidado del medio ambiente. ¿Por qué eligieron crear un proyecto para cuidar el ambiente en Xochimilco y no otro como el cuidado de la salud o la educación, por ejemplo? Bueno, como tú sabes, México es una de las ciudades, la Ciudad de México es de las más contaminadas, entonces decidimos hacer algo en cuestión ambiental. Cada vez se notan más los impactos que ha tenido el cambio climático, la contaminación del agua, la deforestación, entonces decidimos enfocarnos a hacer un proyecto para jóvenes. Pero para eso, primero debemos saber qué es un problema. Un problema es un asunto o cuestión que se debe solucionar o aclarar, un conflicto entre lo que es y lo que debe ser. Así es, Daniel. Hay infinidad de problemas, pero cada uno es diferente. Como cuando pierdo las llaves de mi casa. Ese es un problema del diario. O los problemas matemáticos. O cuando no encuentro mi celular. Esos son otro tipo de problemas que requieren diferentes soluciones. Por ejemplo, tenemos problemas un poco más serios. Imagínense que algún familiar no tuviera dinero para sostener a su familia o que algún conocido no pueda estudiar por falta de recursos. También existen problemas que afectan a muchas personas y cuando esto sucede, entonces hablamos de un problema que afecta a la sociedad. Es como lo que sucede en mi colonia, pues muchas familias estamos involucradas. Entonces podemos decir que un problema social es toda aquella circunstancia que afecta negativamente las condiciones de vida de una comunidad y que es provocada por las acciones que cometen determinadas personas o bien por otras causas como por fenómenos de la naturaleza. Así es. Imagino que ustedes ya pensaron en una infinidad de problemas sociales, ¿verdad? La verdad es que sí, profesor. Hay muchos problemas en los que pensé y no solo en mi comunidad, sino también en todo el país y el mundo. Efectivamente, hay problemas generales y también muchas soluciones, pero antes de participar en la solución de un problema social, debemos investigar. Primero necesitamos identificar los diferentes tipos de problemas. Para ello, analizaremos sus características. ¿Cuáles serían esas características que tienen los problemas sociales, profesor? Primero, es que afectan a un gran número de personas. Una situación se convierte en problema cuando la cantidad de gente afectada es considerablemente alta. Este factor lo diferencia de los problemas individuales y grupales. Otra característica son los efectos perjudiciales. Estos se dejan sentir cuando los gobiernos parecen rebasados por controlarlos de manera efectiva. Otra más es que
tienen solución. La solución muchas veces exige voluntad política y de la sociedad, pero será más efectiva a través de una acción conjunta y colectiva. Y finalmente tenemos que se modifica con el tiempo. Profesor, tengo una idea. ¿Qué le parece si en estos momentos usted, las y los estudiantes y yo realizamos una lista con los problemas sociales que conocemos? Me parece que es una buena idea. Daremos 10 segundos para escribir los problemas que conocemos y al terminar los leeremos. ¿Me presta una hoja, maestro? Vamos a anotar. ¿Cuántos vamos a anotar, maestro? Los que gustes. Listo, ya terminé, profesor. Muy bien, ¿te parece si lees lo que escribiste? Algunos de los problemas podrían ser el consumo de tabaco en edades tempranas, la escasez de agua, la acumulación de basura, la delincuencia. Ahora me toca leer la lista de los principales problemas de la comunidad en la que vivo. 1. Contaminación de ríos, lagunas y presas. 2. Falta de escuelas y material educativo. 3. Discriminación sexual. 4. Desempleo. Posiblemente las y los estudiantes que están en casa escribieron algunos problemas y coinciden con algunos de los que mencionamos. Profesor, pero ¿cómo podemos indagar más acerca de estos u otros problemas sociales? Lo que podemos hacer es preguntar con nuestros familiares o conocidos acerca de los problemas que hay en nuestra comunidad. Ellos nos darán los primeros elementos y para indagar a fondo en internet o en libros. Maestro, en una ocasión escuché a mis padres hablar acerca de un problema que afecta no solo a nuestra comunidad, sino a todo el mundo y hablaban de la violencia. Así es. También en la comunidad escolar tenemos diversos problemas como el bullying, que de igual manera no solo se vive en las instituciones educativas, sino también en otros ámbitos. Otro recurso de la investigación es la observación para conocer el problema. Para analizar un problema mediante la observación se requiere de una guía con puntos específicos que nos permitan conocer los datos más relevantes y de esta manera encontrar la información que estamos buscando. No nos perdamos en un mundo de información que poco nos puede ayudar. Entonces podría observar mi entorno y reconocer los aspectos que no funcionan bien o que podrían mejorarse. Por ejemplo, en las ocasiones en las que he salido he podido observar montones de basura e incluso cómo la gente deja la basura en la vía pública. Y como le mencionaba, maestro, el problema de la escasez de agua. Muy bien. Hacer un recorrido por nuestra comunidad nos ayuda para poder identificar los problemas. También revisar las noticias locales en televisión, radio o periódicos. Y por supuesto, conversar con personas de la localidad, amigos, familiares o vecinos. Profesor, nos mencionaba acerca de conversar con las personas de nuestra localidad. ¿Cree que también podríamos recurrir a las entrevistas? Efectivamente, es otro recurso de investigación. Cuando sabemos quiénes son las personas expertas que conocen el problema, la entrevista se convierte en un recurso valioso para obtener información. Al igual que todas las entrevistas, para llevarla a cabo se requiere de un guión con preguntas. Me gustaría saber un poco más acerca de la entrevista, profesor. Claro, estén atentos al siguiente video. ¿Listos? Veámoslo. La entrevista es una práctica discursiva, producto del intercambio comunicativo real e inmediato entre dos o más personas. Primero, para realizar una entrevista es necesario definir el tema y el propósito, e identificar la información que aportará el entrevistado. El alumno deberá empezar por preparar una guía de preguntas.
una especie de guión que servirá de soporte para la documentación. Posteriormente, se realizará la entrevista, se elaborará un borrador y después la versión final del reporte y el proceso culminarán cuando se comparta la entrevista ante el grupo. El alumno explorará el tema mediante una serie de preguntas, las cuales el entrevistado responderá a partir de conocimientos, anécdotas y experiencias personales. Es importante redactar un guión para tocar a fondo los temas importantes a tratar en la entrevista y evitar fugas de información en las preguntas que no se hagan. De esta manera, se crea un diálogo del que se obtiene información de primera mano. No olvidar la documentación de la entrevista, que puede ser grabando la entrevista con algún dispositivo de audio o video y tomar notas. Me pareció muy interesante. Creo que es un buen recurso para obtener información del problema que deseamos investigar. Así es, Daniel. Tenemos otro recurso que también les puede ser de mucha utilidad. ¿Saben cuál es? Posiblemente sean las encuestas. Las encuestas como recurso para sondear a la población. Cuando se necesita conocer la respuesta de muchas personas, la encuesta es un recurso valioso. Requiere de un cuestionario, la definición de una muestra y el análisis de los resultados obtenidos. Esto conlleva a tareas que deben realizarse previamente a su aplicación. Por ejemplo, determinar qué se necesita saber del problema. Plantear preguntas acerca de la información que se desea obtener. Definir a quiénes se va a encuestar. Elaborar el cuestionario. Pedir apoyo e invitar a los vecinos o a la sociedad en general a ser encuestados. Como se dieron cuenta, tenemos estos recursos que nos ayudarán a obtener más información y revisar a fondo el problema social que queremos investigar. Obviamente existen más, pero estos nos serán muy útiles. Consideren que pueden ser otros, no solo los mencionados. Lo relevante es saber cuáles son los más adecuados para nuestro propósito. Es muy interesante esto que estoy aprendiendo, profesor. Diversas herramientas para obtener información. Pero, profesor, ¿dónde o a quién podemos entrevistar o encuestar? Pues eso dependerá mucho del problema que quieras atender. Hay muchas instancias a las que pueden recurrir. Por ejemplo, si nuestro problema es la acumulación de basura, podemos entrevistar o encuestar a las personas que vivan en esa localidad. Ellos tendrán información de manera personal, pues están viviendo ese problema. También me imagino que podríamos preguntar al alcalde o a la autoridad de nuestra comunidad para saber qué está sucediendo. Así es, ellos proporcionarían información muy útil. Recuerden que la información que obtengamos tendrá que ser procesada posteriormente, por lo que es importante tener mucha claridad sobre lo que queremos saber. Pueden elaborar un cuestionario que les ayude a delimitar su investigación. Por ejemplo, ¿qué problemas sociales hay en mi comunidad? ¿Cuáles de ellos deben resolverse y por qué? ¿De qué tipo son? ¿Ambientales? ¿Salud? ¿Inseguridad? ¿Desde cuándo ocurre el problema? ¿De qué forma esos problemas nos afectan directamente? ¿Qué podrían proponer los ciudadanos? ¿A quién se pueden recurrir para obtener más información y ayuda? Después de haber aplicado el cuestionario, pueden registrar las respuestas de los encuestados en un cuadro como el siguiente. En la primera columna tenemos a las personas que nos ayudaron a responder el cuestionario. En la segunda se encuentra el problema que han observado o tienen en su comunidad. En la tercera columna, ¿de qué forma afecta? Y en la última, ¿quiénes podrían brindarnos información?
De esta manera podemos identificar de una forma más rápida los problemas que afectan a los miembros de la localidad y así ver cuáles son los prioritarios de atender. Así es, aunque existen problemas que no solo afectan a nuestra colonia, sino también a todo nuestro país y a todo el mundo. Consideren que cada problema social puede adquirir diferentes características, dependiendo del lugar donde se presente. Por ejemplo, el desempleo en México o Cuba, que cobra una dimensión diferente con relación a otros países como Estados Unidos y China. Claro, porque son grandes potencias del mundo. Por ejemplo, Daniel nos mencionaba de la escasez de agua en su localidad. Los recursos hídricos en México son escasos para abastecer a toda la población del país. Se calcula que más de 12 millones de personas no tienen acceso al agua o es de muy mala calidad. Esto ha generado que se tenga que recurrir al consumo de agua embotellada, lo que supone un gasto en la economía familiar y un problema medioambiental por el exceso del uso de plástico. Otro problema social que podríamos mencionar sería el analfabetismo, que a pesar de que la educación básica en México es gratuita, en muchos estados los jóvenes no pueden asistir a la escuela. Esto lleva a que las tasas de analfabetismo en el país sean altas y que muchas personas mayores de 15 años no han tenido la oportunidad de aprender a leer ni escribir. Se calcula que el porcentaje de personas analfabetas mayores de 15 años abarca casi el 6% de la población mexicana. Esto quiere decir que casi 5 millones de personas no saben leer ni escribir. De acuerdo con el censo 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En relación a este tema, las mujeres se encuentran en una situación de desventaja con respecto a los hombres. Otro problema al que debemos poner atención es la explotación infantil. Históricamente, este problema ha afectado al continente americano de forma generalizada. México no es la excepción y se calcula que 4 millones de niños menores de 17 años se encuentran trabajando. Además, 1 millón son menores de 14 años. Esto quiere decir que se encuentran trabajando de forma ilegal, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo. La población infantil trabajadora en México se encuentra localizada principalmente en áreas rurales, siendo las mujeres las encargadas de ejercer quehaceres domésticos y los hombres dedicados a trabajar en tareas del campo. El acceso a la salud. En México, el área sanitaria depende de diferentes entes como los hospitales de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sin embargo, la cobertura universal está lejos de alcanzarse. Todavía existen millones de personas que no tienen acceso a la sanidad pública. Como se han dado cuenta, ya hemos hablado de algunos problemas sociales que hay en nuestro país, también del entorno local y hemos mencionado diversos de nuestra comunidad. De esta manera, tenemos un panorama de los que afectan a nuestra sociedad. También nos percatamos que dependiendo del lugar, los problemas son diferentes. Por ejemplo, cuando usted nos mencionó acerca de la contaminación de ríos, lagunas y presas. Así es. Ahora les toca a las y los estudiantes que nos ven abundar en la investigación acerca de los problemas que acabamos de mencionar o en otros que identifiquen en el contexto en el que se desenvuelven. A lo largo de la historia, los problemas sociales han sido parte de ella. Con el pasar del tiempo, han ido cambiando y evolucionando, pero nunca han dejado de existir. Actualmente, la principal fuente para obtener información acerca de ello es Internet. Sin embargo, hay que saber investigar. Antes de iniciar la búsqueda, debemos preguntarnos qué queremos investigar. ¿Cuál es el tema del que nos interesaría informarnos? ¿Y para qué queremos investigar?
es decir, los objetivos de la búsqueda. También pueden revisar libros, revistas, enciclopedias. Cuando se trate de un problema que implica una investigación más amplia, pueden buscar en plataformas especializadas o de las secretarías del Estado, instituciones públicas, de organizaciones civiles o bien en ministerios de otros países. Todo dependerá del problema que desean investigar, pero sobre todo de cómo contribuir a su solución. Usen los recursos como la observación, la entrevista y la encuesta. No olviden leer, subrayar lo más relevante, rescaten ideas principales y secundarias y transcriban la información. Les propongo un reto. Elaboren una lista de los problemas que afecten a su comunidad. Después, seleccionen uno y busquen información referente a ese problema y las posibles alternativas de solución. Recuerden poner en práctica todo lo aprendido en esta sesión. Pueden guiarse con sus notas, libros e incluso tener un diálogo con sus padres con respecto a lo visto, de tal manera que el aprendizaje obtenido esté siempre en movimiento y así afianzarlo. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos compartido sobre cómo lo resolvemos. Hemos aprendido algo nuevo juntos. No olviden que la participación de la familia es importante porque juntos aprendemos más. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.